Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos con la carta que escribe Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix, que está en Cesarea Marítima, él está en Jerusalén, ante el problema que se le había presentado aquí de que quieren matar a Pablo. Hay un desastre, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, en Jerusalén. Eso ya lo habíamos comenzado desde el capítulo 21, en realidad, después de que Pablo visita a Santiago y a los ancianos en Jerusalén. Desde ahí comienzan los primeros problemas. La comunidad le recibe pero maravillosamente como cristianos, pero ya le ponen atención, ya le ponen algunas sugerencias para que Pablo pueda volver a reintegrarse a la comunidad y que los judíos puedan entender. ¿Ves, hermanos, cuántos miles han creído de entre los judíos y todos son celosos observantes de la ley? Pero, ahí le dice, pero han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque todos sabrán que has venido. Entonces haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza. Así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos ordenado, después de deliberar, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre de los animales estrangulados y las impurezas. Y entonces así todo. Pablo es obediente, va, hace todo eso. Pero cuando se dice, cuando la gente no entiende, cuando se vuelve fanático, ¿verdad? Y eso es lo que le está pasando a este grupo, ¿verdad?, de judíos, que no le aceptan totalmente. O sea que suma Pablo, suma ahí a todos los otros. Porque estamos hablando aquí de 2 corrientes muy importantes dentro del judaísmo. Lo que es el Shammai y lo que es entonces el de Hillel. Hillel era de una tradición muy cerrada, ¿verdad?, orecuetente, ¿verdad?, del pueblo elegido, pero es el pueblo judío. Sin embargo, Shammai tiene el de la tradición, pero que es una tradición también abierta y que este grupo del pueblo elegido está justamente en función de la universalidad. Marañan del añane bueno, hay gatos anguaisha, upe añande, ñaicuave, eñame, es añamos al ambiente, esa es la universalidad. No es solo para nosotros, orecuete.
Hay muchos que se consideran así, oré, Dios para nosotros y listos, a puntos o pobres. No, Dios verdaderamente, si vos vivís en la santidad y si vos vivís de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces somos nosotros, ¿verdad? Los que tenemos que ofrecer esa gracia de Dios. Si uno mira bien y entiende, algunas veces nosotros utilizamos muy mal ese poder que Dios nos ha dado y esa gracia que Dios nos ha regalado para ofrecer a los demás. Entonces nos volvemos fanáticos y nos volvemos leguleyos, la ley por la ley. No, aquí yo no vine para abolir ninguna ley, pero todas esas leyes tienen que estar en servicio ¿de quién? Del hombre, de la persona. Hay muchos, queridos hermanos, que totalmente en lugar de atraer, de ofrecerse, de dar la posibilidad del evangelio, vamos a ir para la gente. No porque en DPA, no porque en DAMA, porque en DPA jamás, no. Al contrario, justamente porque en DPA jamás, entonces, peyugue, ñembatige, ya endumique, ya esamique. Y entonces cuando uno tiene un corazón sincero, también de parte del que quiere recibir esa palabra de Dios y quiere hacer un camino de Dios, evidentemente que va a cambiar. Evidentemente que va a ser un camino totalmente diferente. Jaupea entonces la ñandeña mañana, jaupea con la ñandeña jeshabana, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo y procuramos meditar aquí. Volvemos enseguida con más ñandeña yarañe Nuevo Testamento. Acabado, pobre los invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, ya Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado el vino. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir. Ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo.
mejor vino que hay ya está por venir. Gran celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación. Junto con sus voces suba nuestro canto. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Hosana nuestro Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés.
Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba, y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 23. Estamos en el versículo hoy 29. Y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? De toda una corriente. Shammai, Hillel tiene mucha influencia. Pablo pertenece a esta corriente de Shammai, en realidad, porque Gamaliel es de la corriente de Shammai. Entonces aquí viene todas las reflexiones que tienen la universalidad. Entonces Gamaliel era muy universal. ¿Se acuerdan que Gamaliel también es el que después va a decir, no, aquí no podemos cerrar la cuestión? Si ellos verdaderamente fueron llamados por Dios, entonces quiere decir que Dios está dando la posibilidad de que quiere llegar a todo el pueblo y a toda la gente a través de su propuesta. ¿Entienden? Entonces nosotros no podemos, tenemos que ser abiertos
con una mirada, pero que busca la verdad. De ahí viene esa palabra justamente que desde el latín catholicus, ¿verdad? El católico en realidad es el universal, es el que se abre a la gracia de Dios, es el que es capaz entonces de dialogar, de entender y desde ahí mostrar cuál es el camino verdadero y qué es lo que el Señor nos quiere ofrecer y proponer. No estamos hablando tampoco, no quiere decir universal, abierto a todos, no quiere decir abierto al wirorei. Dice ahí, vean, ni que vemos ahí ñañeja de un relativismo. No se habla de relativismo, donde cada uno, sí somos abiertos, somos universales, hacemos lo que queremos y como nosotros queremos. No, está mal, la cuarucanea está fuera del camino, porque eres cuarucane, de cuaruponejina. Entonces hay que meter justamente en el lugar exacto todo lo que significa, ¿verdad? Entonces esas normas, esas leyes, porque todo eso ayuda simplemente a que hagamos un camino de unidad, no de uniformidad. Obviamente, ¿entendgan ahí? Porque ¿cuál es la diferencia entre la unidad y la uniformidad? Habemos coi, palabras ya de coi nada importantes estos dos vocablos. Unidad quiere decir que somos diversos. Etaña y me, con muchos pensamientos, con muchas formas, con muchas cualidades. Vamos a mirar en positivo, con muchas riquezas que Dios nos ha dado para ofrecer a la comunidad. Ñamonga Cuajangua lleva la ña de comunidad, la ña de familia. Upea dice la unidad. Buscar que en la diversidad podamos hacer un camino de salvación juntos por el bien de nuestra comunidad. Yaiko Ponajangua. Ñande yaranda ñandere no y la yaiko asujangua. Nadie está llamado al sufrimiento o a la pobreza o a la ignorancia. O sea que ñandese yo que fuera la yajeshano y una peñandera pisacuera oño pero vive calle etcétera etcétera dicatuila ojote nondei güey. Apenas estamos sobreviviendo algunos. Yo me doy cuenta en las calles. Salir ahí va a limpiar vidrios. Todo el día ahí con el sol, con el frío, con la lluvia, vendiendo fruta. Nadie está diciendo, y yo hasta aplaudo, ¿verdad? A esta gente, porque son sacrificadas y tienen que salir ahí a hacer esa cosa. Muchos me dicen, no, yo me hago, no va a poseer hoy. Un miedo veía tengo. Entonces yo te decía, te omin de coimba de ver uana, a te jove calle ya por mi pedada. Ahí vas a salir cuando no tenés nada ni cómo solventarte. Entonces, queridos amigos, la unidad quiere decir que en la diversidad nosotros tenemos que buscar ese camino que nos ayude a toda la comunidad a salir de todo lo que significa la pobreza, de todo lo que significa entonces las cosas negativas, de todo lo que significa entonces imposibilidad de caminar como Dios nos pide. ¿Entendemos? Es importante, y yo que eso tenemos que mirar y entenderlo para hacer un camino de salvación. Y bueno, aquí entonces cuando le está diciendo justamente, y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. No había ninguna acusación. Aquí es la propuesta, en todo caso, de una unidad. En la diversidad. ¿Por qué? Porque los griegos son diferentes de los hebreos, de los judíos. Los griegos, los que están ahí, a quienes Pablo estaba predicando, tenían una cultura totalmente diversa. Pero eso no quiere decir que Dios no les llamaba o no les llama a la salvación. Sino que ya entendían la cultura, ya entendían la diversidad, pero ya guata hacia lo esencial y lo fundamental del Evangelio de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubre
descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Al mundo que su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente.
presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso, vigila mi paso. Cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, pa' dar corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río. Eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte tuya. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos, yeah. I'm holy, soy pura ceniza, ciudadano del cielo noviza. Yo no tengo miedo, no tengo miedo, vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de 3, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, cuida mi espalda. Soy un hijo
Nacieron. Así. ¿No flash? Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 23 de Hechos de los Apóstoles. El versículo que ahora estamos subrayando es el versículo 29. Encontré que lo acusaban a Pablo por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. Que mereciera la muerte o la cárcel. Porque desde un momento, ¿verdad? Indica tú y los hindúes que la Pablo, la homosarambina, peñan de yarañe, y cualquier entero betea, peñan de yarañe, oñen botile, ¿no? Ave pea, peyapuana, peyapueno, pea. Entonces, hablábamos nosotros de unidad y de unicidad en el bloque anterior. Ahora entonces, miremos un poco la palabra unicidad. Unicidad quiere decir, peteisha entero beteabana. Que al final de cuentas es casi como para entendernos, no es la misma acepción, pero es casi como decir, como una dictadura, lleva. Eso es lo que es lo uniformado, ¿verdad? El uniforme. Todos tenemos que estar uniformados, así como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en esta mentalidad, claro que después matamos muchas cosas, ¿verdad? Y por eso en todos los estamentos, también en la iglesia, en ella pone algo a vean de ella con la famosa guillotina, pero no es la guillotina o en forma vertical, sino que a verla horizontal. Que te imagina, alguno que te imagina, remba apojan diga tuire ya por la hiponamía ya por mila hiponamía lleva enseguida o la envidia o mañana vayan de o la oreco y la poder, entonces ya tenemos el quema y así somos, queridos amigos, lastimosamente. Y como yo le dije, en todos los estamentos tampoco la iglesia se salva de eso, ¿verdad? Porque de cierta manera la iglesia luego tiene, ¿verdad?, una estructura siempre piramidal, nosotros sabemos muy bien eso. Bueno, pero eso lo vemos también en lo que decimos guau, la democracia, por ejemplo, lo que decimos guau, donde tiene que haber, donde todos tenemos que trabajar. O yupimi vete en grupo, vete en pepe, allá o acá, o mala otro. Entonces, dentro de ese partido guau, dentro de mi línea, en el mismo partido, de esa línea, entonces, freezer, es una pequeña congelar. Anga pepe yupi llegan a pereco, llegan otra posibilidad, entonces anga peyu llegan anga pe fuera, porque seamos ahorita la gente fuera. Se dan cuenta, queridos amigos, entonces que no tenemos una mentalidad de crecimiento. Eso no te hace crecer. Eso pues es como que vos ves una plantita que comienza a crecer allá, ñe puruma ho huevo, ñe puruma yupina allá, jaula vaca, ho paitene, oñe no llega a o imagina o una con mala o a que güey que te entiende yo mo peón de a pesa coñate ñandego ya yo entonces la vaca bella upala cuanto oña brote lleva o si no a que se ya hay que timbao lo que sea y pape o güey no podemos crecer.
o faltaña de, entonces, la palabra de Dios, ¿verdad? Ya entiende, mía, aquí, el versículo 29 nos dice claramente, encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley. Cuestiones de su ley que no tienen nada que ver aquí, esto de que hay que matarle. Y por eso dice, no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. No hay por allá te oí. No hay ninguna que mereciera la muerte, ¿verdad? O la cárcel. Así que, queridos amigos, esto es demasiado importante, esencial y fundamental, ¿verdad? Para que nosotros demos pasos importantes en la vida nuestra. En nuestra vida cristiana, evidentemente, porque esta pues es la mentalidad del cristiano. Ñandena yaguareco no ve mentalidad del cristiano, dicatumo ayo y la yacacua como cristianos, mucho menos como comunidad y mucho menos como sociedad, como humanidad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La realidad está formada de dos ámbitos que se solapan, los cielos y la tierra, nuestro espacio y el espacio de Dios. Y aunque la vida aquí en la tierra puede parecer ordinaria, a veces podemos encontrarnos con el cielo aquí en nuestro propio ámbito. Sí, esto sucede varias veces en la Biblia. Y cuando pasa, frecuentemente nos encontramos con un personaje fascinante, el ángel de Yahweh, o en la mayoría de las traducciones de la Biblia, el ángel del Señor. Ahora, hemos hablado de ángeles, que son mensajeros espirituales que hacen misiones para Dios. Pero el ángel del Señor no es cualquier ángel. ¿Por qué? Bueno, cada vez que aparece, se describe de una manera que es deliberadamente confusa y te deja preguntándote, ¿es este un ángel enviado por Yahweh o es Yahweh mismo? ¿A qué te refieres? Aquí hay uno de muchos ejemplos. En el libro de Génesis está la historia de Agar, la esclava egipcia de Abraham y Sara, que estaba huyendo. Y leemos esto. El ángel de Yahweh llamó a Agar. Pero luego, este ángel habla como si fuera Yahweh, diciendo, te daré muchos descendientes. Y luego, Agar responde y dice, tú eres el Dios que me ve. Entonces, el ángel de Yahweh es Yahweh, pero eso no puede ser. En la Biblia no puedes ver a Yahweh sin morir. Sí, entonces esta historia y otras como esta nos invitan a una paradoja. Que Yahweh está sobre todo, inaccesible a nosotros, pero a veces Él se revela a nosotros de maneras que podemos ver y entender. Y aquí es donde aparece este personaje. Él es Yahweh, hecho visible a nosotros. Sí, distinto de Yahweh y también Yahweh. Es muy similar a otras historias bíblicas acerca de los profetas que pudieron mirar dentro del espacio de Dios, como Isaías, Ezequiel o Daniel. Y lo que ven es una gloriosa figura humana en el trono llamada Yahweh. Así que el que está en el trono y el ángel de Yahweh son la misma persona. Exactamente. Mira cómo todo esto se une en la famosa historia de Moisés y la zarza ardiente, donde leemos. El ángel de Yahweh se apareció a Moisés en un fuego ardiente desde el medio de una zarza. Y cuando Yahweh vio que Moisés se había detenido a mirar, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Entonces, esta persona en la zarza es llamada el ángel de Yahweh, y luego Yahweh, y luego Dios. Y más adelante en la historia, Moisés descubre que la figura en la zarza ardiente es la misma que guía a Israel al salir de Egipto, en el pilar de fuego y en la nube. Y es ese mismo que hace morada en el tabernáculo. El tabernáculo. Este es el salón del trono de Dios mismo. Ya lo entendiste. El ángel del Señor es la gloria real de Yahweh, apareciendo en forma humana. Ahora, ten todo esto en mente mientras hablamos de Jesús. En el inicio del Evangelio de Juan, se nos dice que desde toda la eternidad Jesús estaba con Dios y era Dios. Distinto de Dios y también Dios. Esa es la misma paradoja que vimos con el ángel de Yahweh. Sí, y luego Juan dice que la palabra de Dios se hizo humana y levantó un tabernáculo entre nosotros.
la presencia del Dios invisible en el templo. Exacto. Ahora, mira esto. Hay una historia sobre cuando Jesús llevó a 3 de sus seguidores a una montaña y su verdadera identidad fue revelada. Él se transformó en una figura humana gloriosa. Ok, ya veo lo que está sucediendo aquí. Entonces, el ángel del Señor era Dios apareciendo como un humano y Jesús es Dios, ahora convertido en un humano. Sí, y nota esto. En el Nuevo Testamento nadie usa jamás la frase ángel del Señor para describir a Jesús. ¿Por qué no? Bueno, querían evitar la idea de que Jesús era meramente un ángel. Para ellos, Jesús era Yahweh, Dios hecho humano, para cumplir su misión definitiva, reunir completamente el cielo y la tierra de una vez por todas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Entregarte
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 23. En el capítulo 23, sobre todo el versículo 29, que aquí dice: encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel. La muerte o la cárcel. No había ninguna entonces posibilidad, ¿verdad?, de acusarlo a muerte. Pero por eso que estábamos hablando, ¿sí? Yo que, ¿verdad?, creo que nosotros, si seguimos, ¿verdad?, todos los versículos, todos los capítulos, y allí ya imagina, ¿verdad?, que aquí más bien la presentación que vemos, o lo que ellos están queriendo nos dar a entender, ¿qué es? Y aquí, Orela lo mandaba, ¿verdad?, unicidad. ¿Viste? Por eso dice, todos tenemos que circuncidarnos, todos tenemos que estar en eso, todos tenemos, y después le dicen luego porque en un momento le había hablado, ¿verdad?, y le había dicho que con los otros, mi otro niña de Orero de Munguetamo, y cuando a Pablo, ¿verdad?, le habían dado la propuesta, únete, dice, y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza, así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti. O sea, ya la unicidad, la enteroveteo, ya pues la enteroveteo, ya pues ya te jodo, y no capeno, rapen la cabeza, te jonde, ni unigen de fuera esas que yo, porque Pablo predicaba, no digo otro evangelio, es el mismo evangelio, pero el evangelio que va al centro y al caracú, Dios, el centro, el amor a Dios, que luego te llama a un amor verdadero hacia el prójimo. Pero ñaña tiende, mira, vea, el número 1, cuando uno ama a Dios, entonces automáticamente uno busca el purificarse. Este gran autor de moral, ¿verdad?, ya del año 1960 en adelante, gran teólogo del aspecto de la moral, Hering, Upeanio tiene una frase que entró, ¿verdad?, en la teología nuestra, en la teología cristiana. Y él decía la opción fundamental. Y ahí tenga lo que significa la opción fundamental. ¿Saben qué significa, queridos amigos, opción fundamental? Quiere decir que nosotros, si decimos que amamos a Dios verdaderamente, ya el juvenil de Yara. Pero cuando vos haces una opción por Jesucristo, haces una opción por Dios, quiere decir que automáticamente tus opciones siempre apuntan a qué cosa, apuntan al bien, quieras
o no quieras entenderlo con la razón. Pero si vos sos una persona buena, vas a ser una persona buena, quiere decir que vas a buscar siempre el bien, sea donde te encuentres. Eres catacatete. Dicatui landere, por ejemplo, si ya juveñan de yara, nampresente maoila, cristiano, shechawanda y por otro. Hopire hojane monda, hande yapu, hande pocane, hay sobrefactura, hay corejecarico ahí, colgado del Estado, lo que sea, hande yapuimba, eveo, lo que sea. Vea que siguen dos aljuñas de yara. Vean dos aljuñas de yara. Reyeita sea la hipocristiano, seguidor de Jesucristo. ¿Por qué? Y porque no condice a la realidad de lo que vos estás diciendo que vos sos. Porque la hipocanea, vea, estamba iba ya pues. No solamente por ese hecho, sino que ese hecho hace que toda una comunidad esté sufriendo a causa de eso. Yo no sé cómo la gente o nosotros no nos damos cuenta. Si yo le estoy robando a un ministerio, por ejemplo, ya de educación, va el haya página, y estoy dejando a miles de compatriotas en la ignorancia. Así de sencillo, así de sencillo. Lo que tengo que invertir, no sé, en la educación de los profesores, tengo que invertir entero mañana me ve ñamboe a llevar. ¿Por qué necesitamos nosotros dar comida en la escuela? ¿Por qué? Ah, padre, pero usted ¿qué? No tiene corazón, pobres chicos que tienen hambre. Es solucionar otra cuestión. Es solucionar algo de la economía de la familia, algo de la solucionar. Tocar un ponato, tu escuela, estudiar la escuela. Anila ola, oye, ¿qué te envío? Pues cuál ya está la escuela. No, queridos hermanos, hay que organizarse. 6-0 ya perder la añade organización. O sea, todos queremos jaumiango para otras cosas en síntesis. Porque si queremos también sincerarnos, son otras cosas. Para vender esto, para vender aquello, porque se recopia, se produce, allá por la se fabrica y ya venden empanado, lo que sea, me han mi alumno. Pero, ¿qué cosa? Así que, queridos amigos, lo que está diciendo aquí, verdaderamente, en este capítulo 23, nos llama a todos la atención, porque él dice bien luego. Yo me di cuenta, si enseguida esa cosa, a ver, Claudio, y dice, encontré que simplemente lo están acusando por cuestiones de su ley. Señores, no hay por su propio provecho. Pero no había ninguna acusación que mereciera la muerte o la cárcel de este hombre. Bueno, queridos amigos, lo importante es que podamos reflexionar y que entendamos la palabra de Dios, pero aplicada a la realidad de nuestro pueblo. Bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y con mucho entusiasmo y mucha fuerza podamos salir siempre adelante, iluminados con la gracia de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.